Hola, yo soy Linda Tabata Aguilar Cruz de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros del grupo Tercero 4. Y el día de hoy te tengo preparado un tema bastante interesante. ¿Quieres saber cuál es? Pues acompáñame a ver cuál es el tema que te tengo preparado el día de hoy. El cuento y sus partes. ¿Alguna vez te has preguntado qué libros has leído o qué cuentos has leído? ¿Y cuál es tu cuento favorito? El mío, por ejemplo, es 7 habitaciones a oscuras, pero debe de haber un objetivo por el cual te haya gustado mucho ese cuento, ¿verdad? Y te has preguntado, ¿cómo inicia tu cuento favorito? ¿Y cómo es que termina? ¿Te lo has preguntado? Pues el día de hoy para eso estoy yo, para explicarte las partes del cuento. Y bueno, los cuentos tienen un objetivo, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es ese objetivo? Y si no lo sabes, yo te lo voy a decir más adelante. Tú cuando lees un cuento, ¿sabes qué estructura tiene? Todos debemos de tener un orden. Tú, por ejemplo, cuando haces las cosas en tu hogar, si no las hicieras con un orden, todo sería un completo desorden, ¿verdad? Sería un desastre. Vamos a leer un cuento, pero quiero que te fijes muy bien. Quiero que prestes muchísima atención. El cuento se llama El muñeco de nieve. Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de carbón y un botón rojo por boca. La pequeña estaba entusiasmada con su obra. Convirtió al muñeco en su inseparable compañero. Durante los días tristes de invierno le hablaba, le mimaba, pero pronto los días empezaron a ser más largos y los rayos del sol más cálidos. El muñeco se fundió sin dejar rastro de su existencia, que un charquito con 2 carbones y un botoncito rojo. La niña lloró con un desconsuelo. Un viejecito que buscaba en el sol tibieza para su invierno, le dijo dulcemente: seca tus lágrimas, bonita, porque acabas de recibir una gran lección. Ahora ya sabes que no se debe ponerse el corazón en cosas perecederas. Había dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad, salieron de casa y empezaron a corretear por la blanca mullida alfombra recién forrada. La hija del herrero, tomando puñados de nieve con sus manitas hábiles, se entregó a la tarea de moldearla. Hay un muñeco como el hermanito que hubiera deseado tener, se dijo. ¿Prestaste muy bien atención? Ahora, ¿ya sabes por qué todas las cosas deben de tener un orden? Y es por eso que ahora te voy a decir cuáles son esas partes del cuento. Ahora ya sabemos cuál es tu cuento favorito, ¿verdad? Y que existen muchos en todo el mundo que nos gustaría saber. Pero vamos a adentrarnos a lo verdaderamente importante. Vamos a ver ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. La mayoría de los cuentos de los personajes son ficticios, ¿verdad? Pero a lo mejor en los cuentos que has leído pues intervienen personajes como personas, como animales, como objetos. Ahora vamos a ver las partes de un cuento, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Con el inicio. Y aquí en el inicio es la parte en la que inicia cualquier historia. Y aquí se presentan los personajes, el espacio y la época en la que ocurren los acontecimientos. Básicamente el inicio
Es como una presentación. Es una presentación en la cual van a salir los personajes y en la cual apenas nos vamos a adentrar en la verdadera historia. Vamos a seguir con el nudo. El nudo se podría decir que es la parte del medio y que es la parte más importante de la historia. Parte en donde surge el conflicto. Aquí siempre, por lo regular, suele aparecer un conflicto de esta historia que posteriormente se va a resolver. Suceden los acontecimientos más importantes. Como te decía, el nudo va a ser la parte más importante en la historia. Es en esta parte en la que todos nos quedamos intrigados por saber en qué va a finalizar esta historia. Y por último, es el desenlace. Aquí en el desenlace es la parte donde se da la solución a los conflictos de la historia y finaliza la narración. Por lo regular nosotros sabemos que todos los cuentos tienen un final feliz, ¿verdad? Es por eso que aquí en el nudo se presenta el problema y el desenlace se resuelve. Ahora me vas a acompañar porque te tengo otro cuento. Y bueno, ahora te tengo un cuento demasiado interesante. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este cuento? El objetivo de este cuento es que tú te des cuenta de cómo influyen estas partes en una narración. El niño que remó contra la corriente. Inicio. José Manuel era un niño de casi 7 años que vivía en un pueblo costero a orillas del mar Caribe. El lugar era hermoso, tenía huberos por montones y también palmeras, y muchos barcos en la playa, pues era una villa dedicada, desde hace muchos años, en la pesca. El padre de José se llamaba Pedro, y era pescador al igual que su abuelo, su bisabuelo y una larga lista de ancestros antes que él. Su familia era de las más distinguidas por toda la religión por ser de los encargados de pescar el tiburón cazón, una de las especies más ricas y solicitadas por los compradores que se acercaban y los habitantes del mismo pueblo. Aquí, ¿qué podemos distinguir en el inicio? Que se están presentando los personajes, ¿verdad? Se está hablando que el niño tenía una familia y a lo que se dedicaban. Vamos con el nudo. Aquí en el nudo todo iba bien hasta que el día del cumpleaños de José Manuel, un 5 de diciembre de 1989, resulta que el pueblo donde vivían, como era costumbre, a los 7 años se iniciaba el niño en las labores de pesca. Luego de cantar el cumpleaños, el papá del niño lo llevó en un barco y le dijo: «Hoy comenzarás la tradición familiar, empezarás en tu oficio». Después de eso, pasó lo inesperado, algo que conmocionó a todos. José Manuel, al instante y sin pensarlo, dijo: «No, papá, no lo haré. Seré escritor, no pescador». El papá del niño se puso pálido. No podía creer lo que escuchaba. Años y años, generación tras generación de tradiciones, echadas a un lado en un momento. Sí, José remó contra la corriente, pero todo era tan raro como parece, ya que la abuela del niño, doña Orina, era amante de la literatura y desde que el pequeño era un bebé, la viejecita le leía historias y cuentos. Ella misma le enseñó a leer y escribir, mientras su padre iba a pescar y su madre hacía las labores del hogar. Aquí podemos ver en el nudo que es cuando se sitúa el conflicto, y fue cuando José Manuel se rebeló contra su papá y le dijo que él no quería seguir la tradición de ser pescador, él quería ser escritor. El desenlace. Pese a lo difícil que fue para la gran parte de la familia aceptar la decisión de José Manuel, la respetaron. Si bien el niño era muy pequeño, tenía una convicción increíble. Lo cierto es que con el pasar de los días,
A José lo inscribieron en una escuela del pueblo vecino, a la cual se iba tras día acompañado de su amada abuela Honorina. Años después, la decisión que tomó José sirvió para que su familia fuera recordada, así como sus tradiciones. Él se volvió cronista y escritor, describió cada detalle de sus costumbres e inmortalizó las historias de su pueblo y de su gente. Fin. Y en el desenlace, finalmente la familia lo aceptó que fuera escritor, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Ahora sí, como te pudiste haber dado cuenta, ¿qué quisimos hacer? Lo que hicimos fue primero enseñarte las partes del cuento y las introducimos a una historia. En esta historia te pudiste dar cuenta con más a detalle de qué se trata cada una de las partes del cuento y que tienen que tener un orden. Este orden debe de ser peculiar. ¿Para qué? Para que todo el texto tenga una coherencia. Bueno, ya que te ha quedado más claro cuáles son las partes del cuento y cuál es su propósito, te tengo una tarea muy sencilla. Ahora tú vas a buscar este cuento, Los niños en la finca. Este cuento es muy fácil de leer y te podrás dar muy fácilmente cuenta cuáles son las partes. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú me señales cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Quiero que identifiques cada parte del cuento y que escribas un cuento breve utilizando sus partes. Ahora tú vas a escribir un cuento. Yo sé que tú no eres un gran escritor, pero puedes serlo, ¿verdad? Algo muy sencillo. Y aquí te dejo una página en la cual puedes buscar el cuento que te pedí. Bueno, pues esta ha sido la clase de hoy, muy sencilla, con un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque hemos leído muchos cuentos en la vida, pero realmente no sabemos cuál es el valor más importante en esto y cuáles son sus partes y cuál es su sentido, ¿verdad? Muchas gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.